Buenas tardes a todos. Os presento la nueva tertulia de la revista Tempus Octobris. Como sabéis, la revista es una revista digital que se difunde por el mundo judicial, pero que no trata temas jurídicos solamente. En realidad es una revista de cultura. Y hoy, en este preciso momento, pues vamos a hablar sobre Frankenstein, sobre el mito de Frankenstein, que como sabéis, ahora es el bicentenario y resulta una excusa ideal para hablar de un personaje que ya se ha convertido en un mito. Tenemos con nosotros a Pilar y a Víctor. Víctor, ¿cuáles son tus apellidos? Mi nombre exacto es Víctor Rafael. Víctor Rafael. Es importante porque Rafael matiza el Víctor como Frankenstein tocayo. Efectivamente. Efectivamente. Víctor, que es el Vicente, el victorioso, y Rafael, el arcángel. El arcángel, consejero, amigo, cariñoso, vale, que advierte del peligro de la desmesura. Sí. Recuérdame tus apellidos, don Víctor. Así, porque no te los he dicho, te claro. lo repito. Rivas Carreras. Rivas Carreras. Muy bien. Pues Víctor es magistrado, ya jubilado. Ha sido magistrado de mérito en las audiencias de Toledo y de Málaga, me parece. No, de Palma de Mallorca, perdona. Y es una persona verdaderamente que reúne una serie de títulos intelectuales asombrosos, porque es triplemente licenciado. Es licenciado en Derecho, en Filosofía y en Económicas, que se dice pronto, que es una asignatura que tiene un importante componente matemático, con lo cual, de alguna manera, nos vemos ante un representante de aquellos de los hombres del Renacimiento, donde confluyen las letras y las ciencias. Y Víctor es un hombre del Renacimiento no solamente por cualificación, por títulos, porque tener un título en principio no dice nada, sino porque tiene una producción intelectual muy extensa. No solamente ha escrito artículos estrictamente técnicos de materia jurídica, sino que ha proyectado el ámbito del derecho a el mundo de la filosofía y del conocimiento en general. Pues ha escrito sobre Lutero, sobre la expulsión de los jesuitas, sobre el Quijote. Precisamente la última tertulia que tuvimos de la revista Tempus Octobris fue sobre el Quijote y él también fue ponente, con lo cual, repite, ha escrito sobre Baltasar Gracián y además su tesis doctoral va sobre Kierkegaard. Y esa tesis se ha transformado en un libro que es La seriedad en Kierkegaard, pues lo recomiendo a todos. Con esto termino con nuestro queridísimo Víctor, al que, por cierto, hay que agradecerle que haya venido porque tiene una afonía espantosa. Su presencia aquí es prácticamente heroica. Ya le veréis lo afónico que está, así que intentaremos que su intervención sea casi como si fuera un interrogatorio policial, que nos diga que sí o que no a la cuestión. Conociéndolo se enrollará muchísimo y disfrutaremos todo. Bueno, y ahora tenemos a Pilar Vega, que viene del mundo de la literatura, no viene del mundo del derecho. Como dije, nuestra revista está abierta a la cultura en general. Es profesora de la Universidad Complutense, de la asignatura concreta es de Filología, ¿no? Bueno, la carrera es asignaturas varias. Asignaturas varias de sí, Filología Hispánica. Sí. Dirige un máster de escritura creativa y, bueno, lo más interesante, al igual que Víctor, no es la posición académica que tenga, sino sus temas de investigación. Os puedo asegurar que son interesantísimos. Es el estudio de la literatura, pero no de una manera académica y formal, como quien disecciona un cadáver, que de eso podremos hablar ahora, sino que son temas que verdaderamente nos hacen pensar y suscitan el interés. Una cosa completamente anecdótica, perdona que la repita, pero me encanta, es que ha escrito sobre las hadas acuáticas, es sobre la mitología de esos seres fantásticos que habitan el bosque, las náyades. A mí siempre, la verdad es que eso me ha encantado. Además, la pintura prerrafaelita ha tratado mucho el asunto, que me parece verdaderamente curioso. También me dice que está elaborando ahora un legendario hispánico, como una recopilación de leyendas de España, y muchos temas. Ahora lo que nos interesa de ella es lo que ha escrito sobre Mary Shelley. Tengo aquí 2 libros suyos. La gestación del mito de Frankenstein, que es, bueno, casi mejor que lo explique ella, es la biografía de Mary Shelley, pero dándole forma de novela. Os aseguro que no inventa nada, es todo historia. Lo que pasa es que ella tiene la habilidad para darle una forma novelada y entonces se lee pues con mucho gusto. Y aquí nos manifiesta una doble habilidad, porque por un lado es historiadora y literata, pero por otro lado es novelista, porque está escribiendo una novela sobre la vida de unos personajes. Y luego
La tragedia del hombre artificial, frankensteiniana, que es sobre el análisis del mito de Frankenstein. Si el otro era una biografía, una historia de una vida humana, esto es una historia, pero de las ideas. Y bueno, va en la línea del análisis de los mitos, del análisis de la evolución de las ideas y de los conceptos, tema que a mí me parece que merece un análisis especial y sobre el que nos extenderemos. Y yo ya poco más voy a decir, solamente os voy a sacar una noticia para que reflexionemos. Como les decía a los ponentes antes, quizás os pueda parecer un poco efectista, pero no me estoy inventando nada. En el año 2016 saltaba a la prensa que un científico italiano que estaba trabajando en Rusia y en Corea había conseguido un trasplante de cabeza entre monos, de tal suerte que había decapitado uno, había decapitado en realidad los dos, y había trasplantado la cabeza de uno en otro, y que había conseguido que durante 20 horas no solamente viviera, sino que tuviera movimiento y pudiera caminar. Este experimento, no sé si será verdad o no, pero esto es lo que aparecía en la prensa, porque ya sabéis que los experimentos científicos tienen que aplicar una serie de criterios muy exigentes y a veces se cuelan los charlatanes. Pero donde quiero ir a parar es a que esta noticia del año 2016 no es ni muchísimo menos nueva. Son ya clásicos los experimentos que hizo un científico que se llamaba Robert White en el año 1970, donde se hizo un trasplante de cabeza de mono. Y este sí parece más real porque efectivamente el animal sobrevivió algunas horas, pero paralítico, evidentemente no podía caminar. Y en los años 50, en la Unión Soviética, también se hicieron experimentos de trasplantes de cabeza, esta vez entre perros. Bien, lo que parecía meramente un argumento literario parece que se está ahora convirtiendo en algo real, o por lo menos la ciencia está entrando en ese terreno de lo que parecía la literatura fantástica. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pues bueno, os doy la palabra si queréis hacerle alguna pregunta a los autores. Bueno, pues ya lo iremos haciendo a medida que progrese la tertulia. Entonces, la pregunto yo. Antes de nada, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. En el caso de Frankenstein, nos encontramos ante un personaje que todo el mundo conoce, pero una obra que posiblemente muy poca gente haya leído. Y yo, reflexionando sobre esa circunstancia, al principio me daba pena, pero pensando, lo considero casi como algo bueno, porque quiere decir que Frankenstein ha cobrado vida propia más allá de su obra. Y estoy pensando en Sherlock Holmes, por ejemplo. La famosísima frase, elemental querido Watson, no aparece nunca en las obras de Sherlock Holmes. Sin embargo, no por eso tiene que ser apócrifa. Ya el personaje ha seguido viviendo más allá de la obra originaria. Y lo mismo ocurre con el Quijote. Con la Iglesia hemos topado, por ejemplo, cuando cabalgamos, son frases que no aparecen en el Quijote, pero sin embargo podemos decir, creo yo, que efectivamente las pronunció el Quijote porque ha seguido viviendo más allá de su obra. ¿Qué me tenéis que decir sobre esa vida de Frankenstein más allá de la obra que escribió Shelley? ¿Quieres empezar tú, Pilar? Bueno, pues que es curioso que la supervivencia del personaje haya sido en el orden visual, cuando verdaderamente, si hay algo que no se puede hacer en la novela, es verle. Es decir, es monstruoso y la gente no sufre la fealdad, ¿eh?, de ese personaje. Y es curioso, ¿no? O sea, se ha perpetuado en el orden visual cuando de lo que se trataba precisamente es de enfocar algo tan horrendo que ni siquiera éramos capaces, ¿no?, de resistir, ¿no?, esa fealdad. Yo creo que cuando, es verdad, la gente no ha leído Frankenstein, la gran mayoría, y quizá una parte muy importante de la novela se ha perdido, y es, como decías tú antes, identificamos el mito de Frankenstein con la posibilidad de animar un cadáver o de confeccionar un ser humano de forma artificial. Pero en la novela hay otra cosa también muy importante, que es el sentimiento de desamparo tan fuerte, que se puede llegar a
tener, ¿no? y que un niño puede llegar a tener, la orfandad de quien no conoce de dónde viene ni cuál es su origen. No se oye nada, ¿no? A ver. Que quería decir que nosotros identificamos el mito de Frankenstein con la idea de un cadáver reanimado o con la confección artificial de un hombre, ¿no? A través de otros materiales. Pero en la novela hay algo más que eso ya es parte del mito, pero hay algo más, y es la impresión o la sensación, el sentimiento horrible de ser desamparado, de estar huérfano, de no saber de dónde vengo, de no saber quién es mi padre. Y una vez que sé quién es mi padre, por qué mi padre, que supuestamente es el origen y es el responsable de que yo esté en la vida, se desentiende de mí. Y en ese sentido no hace falta ir al mono ni al corte de cabeza, porque hay muchos personajes en este mundo en el que vivimos que no saben quién es su padre, porque su padre procede de un banco de esperma, que no saben por qué se les ha privado de una madre, que no saben por qué no han podido estar en el vientre de su madre, y eso yo creo que es una realización plenamente frankensteiniana. Y a lo que voy es a que el personaje Frankenstein representa o significa sobre todo lo que es titánico, monstruoso, las consecuencias terribles de la irresponsabilidad, de una supuesta libertad, pero que luego tiene consecuencias que no se pueden parar. Entonces, en ese sentido, creo que no es necesario que vayamos a este ejemplo del mono, sino que ya hay mucha gente que está padeciendo las consecuencias de la hibris, o sea, de la desmesura y de la soberbia de otros, que luego se desentienden de sus acciones, que no se hacen responsables de aquello que han elegido, y este es el gran tema de la novela que no se ve tanto en la película, creo. Muy bien. Víctor, tomando tú el relevo, bueno, habíamos dicho, si me permites, la soledad. No, bueno, pero ahondando, antes de pasar a otro tema que también ha tocado, el tema de la desfiguración de la cinematografía, eso es de simplificación. El Frankenstein que conoce la gente, básicamente, incluso su figura, sus tornillos, etc., esta es la de la obra que protagoniza como personaje del monstruo, porque no hay que confundir a Frankenstein con el monstruo. Es precisamente la que interpreta Boris Karloff. Y entonces nos encontramos con que, a diferencia de la novela, el personaje es un personaje torpe, que no habla, mudo, gruñe. En cambio, la novela no solamente habla, sino que razona, que tiene sentimientos, que es sensible, que se siente desamparado, que increpa. Entonces nos encontramos, y por otra parte aprende rápidamente, solo viendo en aquella casa cómo se mueven, y los libros que llegaste a leer, El paraíso perdido de Milton, ¿no? Y que precisamente él siente y lamenta que así como Milton, como he dicho antes, y aquí viene mi nombre Rafael, pues por lo menos tiene a Rafael, que le acompaña, que le asesora, que le advierte del peligro si coge un camino u otro, pues él está solo, totalmente solo. Entonces nos encontramos con que este es el que conoce a la gente, y entonces es un Frankenstein. También vemos al final también como el fuego lo purifica, como lo quema todo, cuando realmente eso no. Y normalmente impera en la película, para que la gente lo comprenda, un determinismo biológico, porque precisamente el que la obra salga mal, digamos, de alguna manera, aparezca un monstruo, es porque el criado que va por ahí, por los cementerios y por los centros universitarios, recabando restos de fallecidos, pues tiene que coger un cerebro, y hay dos cerebros, uno de un loco, de un perverso, y otro de un ser brillante, inteligente, y el hombre se equivoca y coge
o como al coger el verdadero, el verdaderamente designado, este se cae y se rompe por torpeza propia del sirviente, entonces para no quedar mal delante de Frankenstein, coge el otro del ser malvado. Con lo cual, de alguna manera, si el público pues puede tener la explicación de que este hombre es malo por un determinismo, como el del Ambroso, esos, y en ese sentido tiene una explicación que orilla o deja fuera básicamente esta maldad del monstruo y su bondad inicial, y que de alguna manera esta maldad en la novela aparece más provocada, previa a su venganza, previa a su locura homicida, aparece el desprecio, la falta de la apariencia de ese ser, que por otra parte es un ser estupendo, porque es mucho más rápido que ningún mortal, corre más que nadie, razona en un momento, etcétera, etcétera, y sin embargo lo único que tiene es la apariencia. Por eso yo hablaré de la filosofía del mirar sin ver, y por eso el ciego es el que puede hermanarse con él, hablar con él, animarle, y en ese caso esa visión con los ojos, y no son los ojos del ver, los ojos del cuerpo, sino los ojos del espíritu. Claro, Víctor, a santo de eso, en la mitología clásica es recurrente el tema del personaje que pierde la visión. Teresias. Efectivamente. Y sin embargo, como contrapartida, los dioses le permiten ver el futuro, tener una penetración intelectual mayor. Es el que le dice en el Hades a Ulises que llega a Itac, que él tiene esa duda. Efectivamente. Es lo que yo os quiero decir, que para preparar la tertulia no solamente he estudiado de Pilar los libros, sino un ensayo que se llama De la literatura al cine, la construcción del mito de Frankenstein. Y es sencillamente apasionante ver cómo hay una línea evolutiva clara, evolutiva y también desfiguradora, de lo que es la obra literaria y las diferentes interpretaciones que se le van dando del mito. Yo creo aquí, Pilar, que estamos de una manera condensada ante lo que es un mito en el sentido estricto del término, como el mito de Ulises o los mitos de la antigüedad clásica, que hay una narración originaria que se va enriqueciendo con el paso de las generaciones y que es algo así como un aglomerado, y al final pues se crea un todo que en realidad no sabemos quién es su autor, como en el caso de la Ilíada. Fijaos, hay otro asunto que me interesa muchísimo, Eva, en esta línea, que me gustaría que lo comentaseis también, que es el acto de la reanimación del cadáver. El acto de la reanimación del cadáver en la película, que a mí me parece verdaderamente de una gran belleza cinematográfica, es mediante el rayo que cae en ese laboratorio que tienen improvisado. Bien, esto en la novela no se dice, es una recreación meramente visual. ¿Cómo podemos interpretarlo? A mí se me ocurren dos cosas, a ver qué dicen nuestros expertos. Además, precisamente Pilar desarrolla en el ensayo que os he mencionado esta circunstancia. Yo no sé si os acordáis de una película que es 2001, Una odisea en el espacio, si la habéis visto, que es otro clásico. Efectivamente, pues hubo una reunión famosa, una cena, que tuvieron Carl Sagan, el divulgador científico, Kubrick, y Clarke, que es el que escribió la novela. Kubrick era el director. Y estuvieron hablando sobre cómo iban a representar a los extraterrestres que aparecieran en la película. Y todo lo que pensaban les parecía falso. Y les propuso Carl Sagan, dice, es imposible que nosotros preveamos cómo va a evolucionar la vida en otros planetas. Entonces lo que yo os propongo es que lo sugiráis, sencillamente, pero que no mostréis ningún extraterrestre. Este artificio que tomó Kubrick me parece que es el mismo que anticipó con absoluta genialidad Mary Shelley. Y creo que tenemos dos cosas. En primer lugar, lo que decíamos antes, el propio mito va creciendo y tenemos una explicación de cómo se lo reanimó que no la previó la autora, y en segundo lugar una genialidad literaria de ella que supo mediante la sugerencia dejar ese hueco que posteriormente se ha ido llenando por el cine y quién sabe si por la misma ciencia. ¿Qué pensáis sobre esta alusión, sobre este hueco, sobre esta sugerencia, este silencio del autor? ¿Cómo lo veis? Víctor. Bueno,
no sé yo cuál es la sugerencia de la autora, pero sí que hay una cierta, quiero decir que la película en eso pues parte un poco de esa época en que el tema del magnetismo, de la electricidad, del tema eléctrico que puede y experimentos. De hecho, Frankenstein en su periplo de estudio y demás, pues atiende básicamente a esos profesores para que hay uno más de la alquimia, que mezcla ciencia y no ciencia, y otros más apegados a la ciencia, y que de alguna manera, pues bueno, claro está que cómo se puede pasar de una suma, de un conglomerado de órganos a un ente unitario que piensa, razona de la forma que lo hace, con esta soltura y esta no solamente física sino mental. Pues bueno, el rayo siempre puede significar, pues el rayo de Zeus pues puede dar la vida, de hecho dio vida al hombre, porque para los griegos el mundo era eterno, pero el hombre no. Exacto. Y Pilar, tú dices en tu ensayo que lo ves como una especie de prudencia de ella, que como evidentemente no tenía conocimientos para ver cómo se podría hacer semejante hazaña científica, pero tú no le ves también una dimensión. Bueno, como decía literaria. antes Víctor, uno cambia de opinión al cabo de los años. Entonces, no sé exactamente, porque yo misma tendría que releer mis libros, no sé exactamente muy bien lo que dice ahí, ¿no? Pero hay varias cuestiones. Primero, la novela se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, realmente Mary Shelley, cuando escribe esta novela, tiene en su cabeza la historia de Prometeo por muchas razones. Primero, porque su marido estaba escribiendo un poema sobre Prometeo, porque Prometeo era un personaje en el romanticismo de moda, que representaba el libertador en cualquier orden, fuera en el orden artístico, en el orden político también. De hecho, Napoleón fue denominado el nuevo Prometeo, ¿no? Y Prometeo anima a los hombres. Hay dos versiones del mito. Una es el robo del fuego para que los hombres puedan empezar a trabajar técnicamente, es decir, puedan cocinar los alimentos y por lo tanto dar paso a la cultura. Pero otra de las versiones del mito lo que hace es contar cómo Prometeo modela del barro algunas figuras y les insufla el espíritu de la vida a través del fuego. Entonces, y hay una escena de la novela muy importante que también se recoge en algunas versiones cinematográficas, que es el momento en el que Víctor Frankenstein, estando en Belle Reve, descubre cómo en una tormenta un rayo ha calcinado por completo un roble. Y, es decir, la fuerza, la vida, el principio de la vida podría estar ahí. Como decía antes Jesús, y como decía Víctor, efectivamente una teoría contemporánea es la teoría de la electricidad galvánica, de cómo era posible poner en movimiento o conseguir que se movieran órganos muertos a través de esas descargas de electricidad que también acumula el propio organismo. Mary Shelley sí que tenía conocimientos científicos, porque, en primer lugar, si uno lee los diarios de sus lecturas, se queda absolutamente pasmado de lo que hay allí. También había leído física, pero es que en la casa de su padre, que era una casa tan elevada como esta, había unas reuniones tan estupendas como estas, pues efectivamente por allí pasaban poetas, filósofos, científicos, y ella aprendió muchas cosas escuchando. Entonces, su propio marido, Percy Shelley, había intentado hacer algún tipo de experimentos químicos, es decir, estaban en ese punto en el que la filosofía está tan cerca de las ciencias, una especie de filosofía natural todavía, ¿no? Y hay una atracción por lo mistérico, y sí que sabía, sí que tenía conocimientos científicos, y lo que hace en esta novela es tomar el argumento que en ese momento es de época, como si pudiéramos ahora utilizar el asunto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y plasmarlo, utilizarlo para su novela. De hecho, a veces se dice que Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción. Para que una novela sea de ciencia ficción, la trama tiene que estar basada
en el desarrollo de un conflicto a través de la ciencia. Sin embargo, cuando llega el pasaje famoso de la animación, creo que está por aquí en algún sitio, más o menos dice Mary Shelley: una noche de noviembre, a la luz de una trémula vela, por fin descubrí el secreto, y no dice cuál es. ¿Qué significa eso? Pues significa dos cosas. En primer lugar, la verosimilitud. Es decir, lo mejor para inspirar el terror es precisamente no mostrar. Y esa es la razón por la que muchas de estas películas de terror producen risa, sobre todo, más que miedo. Porque el verdadero terror se inspira, no se ve. Y este personaje no se ve a lo largo de toda la novela, nadie lo puede mirar. Pero la segunda cosa también es la ironía. Porque en principio Víctor Frankenstein se va a casar con Elizabeth, que es su prima. Si Elizabeth y Víctor Frankenstein se casan, es sencillísimo alumbrar una nueva vida. Sin embargo, para alumbrar esta vida, Frankenstein tiene que recorrer los cementerios, saquear las tumbas, esconderse de sus semejantes, estar en un laboratorio perdido, es decir, desarrollar un impulso, un esfuerzo frántico, gigantesco. Y sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, la solución llega por azar. Muy bien. Por azar. Efectivamente. Se me escucha bien, ¿no? Es que estoy haciendo aquí un poco de... Ay, lo siento, de verdad. Hablando de Prometeo, yo diría que hay tres versiones, que son la de Hesíodo, la de Protágoras de Platón y el trágico de Eurípides. Y luego hay otra versión que es ya más simpática, que es la de Rockefeller en Nueva York, alado con el dorado como un dios olímpico, con la antorcha señalando el triunfo del progreso, pero eludiendo todo problema de esfuerzo, de sacrificio, de desgracia que padece el propio Prometeo, que no es tan fácil alumbrar ese progreso que aquí se asegura en la visión norteamericana, tan fácil y tan optimista, ¿no? En ese sentido sí que participa de alguna forma del optimismo griego. Sí, un tema interesantísimo el de la noción del progreso y del optimismo, pero antes de ir ahí me gustaría volver a este asunto. Bueno, dicho sea de paso, a las reuniones iba el mismísimo Erasmo Darwin, ¿no? No me acuerdo bien si era... Sí, que ya sabes que es el abuelo de Darwin. El abuelo de Darwin, sí. Pero Zoonomia, me parece. Sí. Que es el precursor, desde un punto de vista... No sé si llegó a conocerlo Mary Shelley, pero sí. Claro, es un personaje interesantísimo. Sí. Bueno, pero retomando lo que decíamos antes, sobre la creación y el creador. Dices tú una cosa que me encanta, plasticator. Plasticator. Plástico, que es una palabra que hoy día todos conocemos, lo conocemos como sustantivo. Algo es de plástico, pero plástico en su origen es un adjetivo, es flexible, maleable. Entonces, Dios es plasticator porque maneja la arcilla, la hace plástica y crea al hombre. Esto que os puede parecer algo religioso o mitológico, que está muy alejado de nuestra vida cotidiana, tiene en nuestro país un antecedente verdaderamente espantoso, que para eso casi podíamos hacer otra tertulia un día, que es el caso de Hildegard. Me imagino que muchos de vosotros la conoceréis. Claro. Pues lo pongo brevísimamente, os pongo brevísimamente en antecedentes para quien no lo hayáis oído mucho. En la Segunda República Española, pues había una mujer que quería crear una raza de hombres superior para llevar el progreso y la igualdad a toda la humanidad. Y ella, pues, buscó a un señor simplemente como procreador, como semental, que era precisamente un ex sacerdote, mantuvo con él relaciones sexuales durante 3 veces y quedó embarazada. Se deshizo del macho procreador, no quiere decir que lo matara, sino simplemente ya no lo volvió a ver. Ella gestó a su criatura y alumbró una niña. Y desde pequeñita la empezó a educar para que fuese el representante de esa nueva raza de hombres. Y la niña fue un auténtico genio, algo absolutamente increíble. Hablaba idiomas, los que nos podéis imaginar, sabía hablar bien en público,
empezó a militar en política, porque claro, la idea era la de que se convirtiera en una dirigente. Estuvo en el Partido Socialista, estuvo también en las Juventudes Comunistas, y cuando la niña quiso independizarse de su madre, mientras dormía por la noche, la madre le dio varios disparos y acabó con su vida. A la madre la recluyeron, la juzgaron, la recluyeron en un manicomio. El asunto es interesantísimo. Luis Seguí, que ha escrito sobre el tema, si luego quiere nos puede ilustrar, porque Luis Seguí está entre el público, que es un experto sobre esta materia. Y lo curioso es que la madre acabó sus días haciendo muñecos enormes con el falo erecto, que los hacía ella tejiendo de lana, gigantescos, en el manicomio, y decía que les iba a insuflar vida. Lo del falo erecto es algo clásico, que es la generación, la vida, lo que aparece en Pompeya, es un símbolo de buena suerte. Entonces, esta biografía de Hildegard parece de alguna manera ser una plasmación en la historia, algo real, de este fracaso del creador. ¿No lo veis vosotros así? Bueno, yo lo que veo es que es una puesta en práctica de todas las ideas de Nietzsche, por supuesto, pero también de las que defendían escritores como Bernard Shaw, el dramaturgo, porque Hombre y superhombre, ¿no? O ¿cómo se llamaba esta otra obra de teatro? O sea, efectivamente era el tema de época, ¿no? La mujer no necesita para nada al hombre, para nada, es decir, es más que autosuficiente, en eso estamos ahora, ¿no? Y entonces, ni siquiera, o sea, sencillamente para quedar fecundada, nada más, no necesita ni para educarla, pero esta idea es muy vieja, o sea, esta idea... sí, no, y aparte de eso es que es una idea que a principios de siglo, derivada de precisamente del darwinismo, se consolidó, o sea, tuvo yo no conocía este caso, pero vamos, es un ejemplo de poner en práctica pues lo que es una ideología reinante, vamos, ¿no? De hecho, el mismo Víctor Frankenstein, leo yo aquí, que dice que la vida o muerte de un hombre no son más que un módico precio cuando se trata de lograr, a cambio de que los conocimientos que busco, la sabiduría que quiero alcanzar, para poder transmitirla a la posteridad y favorecer con ella al género humano. En todo ese es una idea en el orden teológico, supone tal vez una queja a Dios de que podía haber hecho el hombre mejor de lo que era, ¿no? Y de alguna manera se trata de retocar la gesta del creador buscando un hombre, y ese es también el pecado diabólico, la de desmesura, ¿no? Pero de hecho es el que anima a buscar un hombre que esté por encima de las limitaciones del presente. Y ese argumento, que es totalmente fraudulento de Friedrich von Stein, escudarse en el bien de la humanidad, en el progreso de la humanidad, en realidad esconde su egoísmo, su amor a sí, etc. Estaba buscando una cita que no la encuentro, pero bueno, más o menos viene a decir: ¿cuántas existencias me bendecirían? Es decir, el objetivo no es tanto favorecer a la humanidad, que sí, sino ser alabado y bendecido como otro creador, es decir, claramente suplantar esa figura. Sí, sí. Sí. Claro. Habla un poquito más alto. Ahora lo decimos nosotros. Porque tú no tienes micrófono. Antes sobre el tema del casamiento, bueno, del casamiento, pero con Elizabeth, Sí. sí podría ser por las circunstancias especiales de ella, pero no podría haber ahí un miedo a crear una persona consanguínea con problema, y sobre todo que no influyese la muerte de la madre sí, de alguna manera, ¿o no? ¿En Víctor Frankenstein dices? No, o sea, son dos cosas diferentes que las he mencionado. Sí. En realidad lo principal, lo primero. Sí. La muerte de la madre de Frankenstein. Sí. ¿No tiene una influencia determinante? A ver, bueno, es interesante, voy a hablar solo un poquitín de la novela, porque probablemente mucha gente no la... acordamos de ella. No, es posible que haya gente que no la haya leído, o sea que... Yo la leí hace 20 años, Claro. o sea que si me la refrescas un poco... Entonces, esta novela es una novela muy curiosa,
porque cuando Mary Shelley la publica, que es 1818, el género de la novela gótica al cual pertenece esta novela ya ha terminado. Es decir, curiosamente, la última novela gótica que se publica es la más importante del género. Y la novela gótica es subsiguiente, pero casi concomitante, a la novela sentimental. Antes me preguntaba alguien que por qué había tantas cartas en el libro, ¿no? Por dos razones. Una, porque efectivamente la novela sentimental, como hay que expresar tanto los sentimientos personales, es lo fundamental. Si tú escribes en primera persona es la manera de descubrirte, ¿no? Y las cartas lo permiten, las cartas, el diario, la confesión, etc., ¿no? Y en la novela sentimental lo que era central era el estudio de las relaciones familiares, y también de la verdad del corazón humano, es decir, cómo además del deber es necesario que nuestras acciones vayan acompañadas por un sentimiento de gratuidad y de facilidad, que son los buenos sentimientos, ¿no? Bueno, a veces esos entornos familiares eran tan idílicos y tan, no sé, tan extremos, ¿no?, que eran un poco falsos, ¿no? La novela gótica es una especie de respuesta a ese tipo de novela en la cual se intenta profundizar en la conciencia, y profundizar, es una novela en general de muy mala calidad, o sea, sería otro tema, ¿no? Pero bueno, se intenta como explorar el mal, el sentido del mal, lo que es el mal y las causas del mal, ¿no? Entonces, normalmente una novela gótica tiene una estructura laberíntica. Eso quiere decir que hay una estructura, en muchos casos, en abismo. Y esta novela está construida de tal manera, es muy curiosa, porque la novela tú la abres y te encuentras con las cartas que le escribe un marinero, viajero, a su hermana. Él quiere llegar al polo norte, como sea, quiere cruzar el estrecho y quiere llegar a una tierra que nadie ha pisado nunca porque es una heroicidad, ¿no? Pero en el transcurso el hielo, o sea, el mar empieza a helarse y aprisiona el barco se queda sin víveres y realmente están condenados a la muerte. Y he aquí que en ese sitio desolado, ¿no?, inhóspito, donde nadie puede poner la planta, ¿no?, aparece un barco en el cual va Víctor Frankenstein. Y lo curioso del tema es que cuando acuden a socorrerle, él pregunta que hacia dónde van, que si van hacia el norte. Si van hacia el norte, entonces se sube al barco, si no, no. En esa situación tan desesperada, ¿no? Le suben al barco, está enfermísimo, está a punto de morir, y Víctor Frankenstein le va a contar su vida a Robert Walton, porque se da cuenta que Robert Walton está poseído por la pasión del triunfo, del éxito, del llegar a donde nadie ha llegado, como él. Entonces, le va a contar su historia para que él aprenda de él mismo. ¿Qué pasa? Que Víctor Frankenstein cuenta la historia, cuenta toda la historia de la creación del monstruo, y el monstruo huye, empieza a haber una serie de consecuencias nefastas de esa creación, y hay un momento en que se encontrarán Víctor Frankenstein y el monstruo, al cual nunca dio un nombre. Nunca dio un nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que el monstruo le contará a Frankenstein qué es lo que pasó en el tiempo en que lo dejó abandonado. Pero a su vez, el monstruo nos va a contar que estuvo durante un tiempo escondido en un cobertizo y aprendió todo lo que su padre no le había enseñado mirando la vida de una familia. Esa familia estaba formada por un padre y dos hijos. El padre era ciego. Entonces tenemos una historia, dos historias, tres historias, cuatro historias. Estructura en abismo. Normalmente lo más importante de la novela está en el centro del abismo. Y el centro del abismo es la familia. Por eso el gran tema de Frankenstein no es tanto la creación, que sí, como el amor familiar. Y sí. Digo algo. Walton busca, hemos dicho, que es un ejemplar parecido a Víctor Frankenstein, porque también busca algo que está... primero, un amigo, claro, ese es otro tema, el de la soledad.
pero él busca la fama, ser el primero, pero en ese sentido puede ser también monstruoso, entre comillas, como Víctor Frankenstein, pero hay algo distinto, y es que es un hombre responsable. Él cuida de sus marineros. El propio Frankenstein le dice, porque los marineros protestan cuando llegan a este mundo helado, y cómo vamos a salir de aquí, y quieren volver. Pero el Víctor Frankenstein, que como tú has explicado muy bien, está ya allí porque ha aparcado ahí en ese barco, le dice a ese amigo, en principio amigo, le dice, ni se te ocurra, tú has de seguir adelante, pero él es responsable de sus marineros, aunque los considera groseros, brutales. A su hermana Margaret, con las cartas que él le escribe, pues le habla de que no tiene amigos, porque claro, él no puede ser amigo de los marineros, busca un hombre de su categoría, cree haberlo encontrado, pero en un proceder idéntico son distintos en el resultado y en la responsabilidad, y él, pese a todo, y incluso a la recomendación de Frankenstein, cuando éste ya muere, él da la vuelta y cuida de los marineros. Y ahí es donde se ve, por ejemplo, y volviendo a la pregunta que no le he contestado, que Frankenstein miente muchas veces a lo largo de la novela. O sea, está contándole su historia a Robert Walton para que Robert Walton no cometa el mismo error. Pero cuando termina la novela y Robert Walton decide volver, porque el hielo se deshace, les dice que a qué estaban llamados, a ser hombres o a ser superhombres. Es decir, se revela en ese momento que toda aquella benevolencia primera era falsa. Hay un detalle que yo siempre se lo cuento a los alumnos y les hace mucha gracia, porque en ese momento empiezan a leer con sospecha todo, ¿no? Que dice, yo soy ginebrino de nacimiento, empieza así, la historia, ginebrino de nacimiento. Esa es la primera frase del relato de Frankenstein. Pero al cabo de unas páginas cuenta que sus padres se establecieron allí al cabo de un tiempo, que habían estado viajando, que él era el hermano mayor, ¿no? Habían estado viajando hasta que por fin se establecieron y dice, yo nací en Nápoles. Interesantísimo. Una cosa de... O sea, el personaje miente, y entonces está intentando manipular continuamente al lector. Mira, una cosa de este libro es que tú vas entremezclando la biografía de Mary Shelley y la de su marido con la de Víctor. Y entonces... Coincide todo. Claro, pero lo verdaderamente interesante es que estás leyendo la novela como si fuera la vida de un personaje real. Y entonces ella nos va contando las vicisitudes de Víctor, nos va analizando su psicología, y claro, llega un momento en el que te terminas creyendo que Víctor es alguien real, pero en cierto modo también que Mary y su marido son personajes novelescos, porque es que tienen una vida absolutamente literaria. Yo os voy a hacer una pregunta, es una cosa que yo siempre le he pensado, pero que a lo mejor es una estupidez, ¿no? Víctor Frankenstein. Yo siempre he pensado en el mito del golem, que es muy antiguo, y claro, Frankenstein, el apellido parece judío, ¿no? ¿No tendrá algo que ver ahí? Como si de alguna manera indirecta estuviéramos diciendo, entroncando directamente con la creación del golem. Bueno, es que el mito del golem también tiene que ver con la historia de Adán. Entonces aquí se van mezclando como varias figuras míticas y por eso tiene tanta resonancia el personaje. Por un lado, Prometeo. Prometeo, que se revela contra los dioses y que es más benevolente con los hombres que el propio Dios, que el propio Zeus. Por eso le roba el fuego. Claro, pero lo que no dice, lo que no sabemos de la tradición mítica es que, porque nos quedamos con la parte solamente del robo y del castigo, cuando es atado a la peña del Cáucaso y allí un águila le devora las vísceras, ¿no? Pero es que antes Prometeo ha querido engañar a Zeus, ha hecho un sacrificio falso, se ha quedado con la grasa de los animales, ha metido piedras dentro de la piel y ha sacrificado a Dios, a Zeus, pensando que Zeus no se va a dar cuenta. Entonces, esto ya nos recuerda un poco pues, a Caín. Hay otro personaje por en medio que es efectivamente Adán, porque Adán fue creado por Dios
y Dios le dio a Eva, y esto es lo que dice el monstruo, le dice a Frankenstein, le dice que le pide una Eva, que no quiere estar solo en este mundo. Entonces, claro, se van amontonando las figuras míticas y al final nos damos cuenta de que también, bueno, también por supuesto Satán. Satán es Frankenstein, es Prometeo, es también, es un transgresor, ¿no? Entonces, por otro lado, la figura de Caín es la de esa persona que al cometer un crimen, el castigo consiste en dejarle con vida y su propia maldad va a producir el rechazo en cualquiera que le conozca, es decir, está condenado a la soledad eternamente, que eso es lo que le pasa a Frankenstein y lo que le pasa al monstruo, es decir, que se van mezclando todas las figuras míticas. No sé si... Sí, bueno, hasta el punto de que incluso en El paraíso perdido de Milton, que con tanta avidez lee y conoce Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, la criatura de Frankenstein, hasta el punto, digo, que ahora se me ha ido la idea que iba a... Sí, pero te digo, Víctor. Lo del golem, no, lo de Adán. Bueno, se me ha ido. Sí, de todas formas, Víctor, entroncando con el aspecto filosófico-teológico, te voy a lanzar un órdago. Mira, parece que la interpretación más al uso que se extrae de la obra de Frankenstein es la del hombre que desafía a Dios y que por lo tanto es castigado. ¿Vale? Pero yo te digo... Bueno, esta es la interpretación de los románticos, claro, sobre todo de Shelley y de... Exacto. Claro, que por eso claro. les encanta, ¿no? Esa desmesura, esa... Claro, efectivamente. Y parece que pudiera ser una especie de aviso a navegantes para decir, no puede haber una ciencia sin valores y el progreso científico sin más, a lo que conduce es al caos. Hubo un debate filosófico muy interesante en los años 50 con ocasión de la bomba atómica. Se decía que el científico estaba al margen de la ideología y de los valores, y cuando vieron los resultados de la bomba atómica, pues dijeron que la ciencia no podía existir sin valor, sin ideología, sin moral, y hubo manifiestos científicos que exigían un uso racional y un uso ideológico, por decirlo así, o moralizante o ético de la ciencia. Bueno, nos quedamos ahí y es una cosa evidente. Pero hoy día, en el que estamos hablando del poshumanismo y que el hombre como tal, el ser humano, la especie humana puede desaparecer, como decía Michel Foucault, a lo mejor puede ser una reivindicación de la superación del hombre al estilo de Nietzsche y a un estilo posbiológico. ¿Por qué? Porque se está hablando hoy día de que se puede alcanzar la inmortalidad transfiriendo nuestros recuerdos a una base de datos informática cuando hayamos muerto. Se habla hoy día también de la partenogénesis, de la posibilidad de que las mujeres den a luz mediante procedimientos de estimulación hormonal sin necesidad del varón. Se habla también sobre la posibilidad de construcción de quimeras mezclando diversas especies. Bueno, ya sabéis los experimentos de Venter, que dice que ha creado pues células artificiales. Entonces yo te pregunto, Víctor, ¿no será que el hombre de hoy día, de la mano del posmodernismo y del poshumanismo, ha dicho, se acabó, yo soy Dios, y a partir de ahora ya no existen los géneros, ya no existe el hombre, no existe el animal, nosotros podemos crearlo todo? A lo mejor la obra de Shelley, porque sabemos que ellos eran ateos, liberales, en contra del orden establecido, bueno, podía interpretarse también... No son lo mismo ateos que liberales. Sí, por supuesto, y que me perdonen los que sean liberales, porque en el mundo anglosajón liberal significa conservador. Claro. Hay que decir que ellos eran iconoclastas. Y en Menéndez Pelayo, el hombre liberado, pues es el hombre dadivoso, generoso. Claro. La palabra liberal es una contribución del español a las lenguas universales y precisamente lo que significaba era dadivoso, generoso. Pero a donde yo iba a parar, ya está bien claro que la interpretación del mito de Frankenstein como una advertencia al hombre por no cruzar la línea divina está muy estudiada.
¿No puede ser lo contrario? Es decir, a lo mejor no es que Mary Shelley nos estaba diciendo hombres convertidos en dioses y hoy día tenemos los instrumentos para hacerlo. Te pregunto, Víctor. Bueno, yo no creo que este sea es más en Shelley, es más en los exaltados revolucionarios de crear el cielo en la tierra, suplantando al creador y el cielo que está arriba, como dice el ángel como dice el arcángel San Rafael en el paraíso perdido, le dice a Adán que el cielo está arriba, muy arriba, que no intente ir más allá de sus propias fuerzas, que se limite a lo que él es competente. Entonces, este es un consejo. Te había dicho que yo acababa hablando de los monstruos de hoy. Los monstruos de hoy, nuestros monstruos, no piden la integración, el tema de que es el rechazo del otro, que el problema del otro que es distinto en la relación con el creador. Los nuestros de hoy no piden la integración, exigen diabólicamente la absoluta desintegración de las diferencias, porque naturalmente la relación con el otro se basa, como decía Platón en el Lisis, respecto al amor, se basa en la diferencia, pero no una desemejanza total, porque entonces no interesa esa amistad o ese amor, pero sí que haya algo de semejanza en lo que puedan convivir, y algo de semejanza que dé el atractivo, la aventura, que dé la ilusión y el complemento. Entonces, hoy lo que se quiere diabólicamente no es la integración del otro monstruoso o diferente, el homosexual, por ejemplo, ¿no? El izquierdista, dentro del hombre normal, sino la desintegración de las diferencias y hasta de los géneros, para ennoblecimiento, eso sí, de su diferencia propia. Por ejemplo, el orgullo gay no tiene sentido, porque hemos de hacer nosotros los normales, entre comillas, hemos de hacer nosotros también un orgullo heterosexual. Por eso digo, respetar al otro, pero ahora diabólicamente ya se trata no de lo que en su momento era la integración, el reconocimiento, sino la desintegración de las diferencias y hasta de los géneros para ennoblecimiento, eso sí, de la diferencia propia, lo que constituye violencia por su parte de la realidad del otro en su ser privativo de normalidad, entre comillas. Entonces, todas esas experiencias que tú has nombrado, que parten de la prescindir totalmente del Dios creador, pues naturalmente la ciencia es ambigua, la naturaleza es ambigua, la naturaleza, el sol, el Mediterráneo, sí, pero también tenemos los desiertos helados. Los desiertos helados, eso es una naturaleza que aterra, y es cuando pasamos en el orden estético de lo bello a lo sublime y a lo siniestro. Y efectivamente, ¿tú no piensas, en la línea de lo que dice Víctor, que puede ser una reivindicación de la destrucción de los géneros? Cuando hablo de géneros, no solamente hablo del género masculino o femenino, hablo de las categorías de Aristóteles, de las categorías kantianas, porque... Género y diferencia. Efectivamente, porque se había considerado durante mucho tiempo que las categorías que desarrolla Aristóteles en el órgano, lugar, tiempo, forma, peso, etcétera, eran los esquemas básicos de la mente humana, como se conocía el mundo, y sobre ellos Kant elabora su obra Crítica a la razón pura. Pero la tendencia que tenemos ahora es a pensar que las categorías son meramente relativas, históricas, fruto de unas contingencias y de unas circunstancias momentáneas. Y quizás esta obra de Shelley puede ser un avance para la destrucción de las categorías. Precisamente hablando de lo que dice Víctor, pues en el movimiento feminista radical de los Estados Unidos, pues se habla de la desaparición, no de la reivindicación del homosexual o de la mujer, sino de la desaparición de la diferencia entre hombre y mujer. Y por ejemplo, yo he leído algunos ensayos de Butler,
que es famosísima, que lo que llegan a decir es que desaparezcan las menciones en el documento nacional de identidad al sexo, efectivamente, y considerar la diferencia entre hombre y mujer como un continuum. Yo pienso, no lo sé, que a lo mejor Mary Shelley, por supuesto con 200 años de diferencia, no se puede nada más que atisbar, estaba lanzando un torpedo a la línea de flotación, si no a nuestros géneros actuales, como lo entiende el feminismo radical, tal vez a las categorías aristotélicas, para subvertir el orden de valores de una época, ¿no? No. 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 A ver, una cosa es lo que nosotros queramos decir ahora, pensar, y otra cosa es lo que ella quiso decir, ¿no? Entonces, para interpretar a una escritora, a un escritor, si quieres ser honesto, tienes que leer toda su obra, absolutamente toda, desde el primer texto hasta el último. Y tienes que leer toda su correspondencia, y tienes que leer todos sus diarios, y tienes que leer las biografías más importantes, y tienes que leer además la correspondencia de sus amigos, para ver qué decían de ella. Eso es lo que yo hice. Entonces, eso es más importante que leer la bibliografía que pueda haber académica sobre una cuestión, ¿no? Porque la bibliografía muchas veces repite bibliografía, es decir, ni siquiera ha llegado a la fuente, ¿no? Y en otros casos está muy mediatizada o manipulada. Una de las cosas que a mí me dejó completamente sorprendida, porque no lo hice así, es decir, empecé leyendo la bibliografía. Entonces, verdaderamente, o sea, la cantidad de estudios que hay sobre género, sobre feminismo, sobre, o sea, a propósito de Mary Shelley, es abrumadora, abrumadora. Supongo que sabéis que hace muy poco se ha estrenado una película que es sobre la vida de Mary Shelley, que está muy bien hecha, es muy bonita, pero que no es verdad. Es decir, a ver, se parece bastante, hay muchas cosas muy cercanas, pero no es verdad. Por ejemplo, una cosa que no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Pero si eso pasa, podemos pensar que también pasa en otras cuestiones, ¿no? Mary Shelley no conoció a su marido en Escocia, en la casa de Isabel Baxter. Lo conoció en la casa de su padre porque Percy Shelley era un asiduo de la tertulia. Bueno, pues en la película se conocen ahí, en Escocia. Es una tontería, no sé por qué lo han puesto, porque es una conveniencia del guión, no sé, a lo mejor no querían mover el escenario por cuestiones estéticas, no tiene importancia. Pero sí tiene importancia, por ejemplo, cuando se retrata a Mary Shelley yendo a los editores a negociar su manuscrito y viendo los derechos y reclamando que esa obra es suya y diciendo que Percy Shelley se lo quiere quitar, porque no fue así. Porque precisamente Mary Shelley era una persona muy tímida, que tenía muchos problemas psicológicos, yo creo, ¿no? Y le daba muchísimo apuro el tema del dinero, y siempre le costó muchísimo tener que reclamar una factura, tener que reclamar unos derechos, le costó mucho, lo tuvo que hacer porque era pobre, pero eso le costó mucho. Es decir, no es cierto. Ella no fue esa feminista que pinta la película, pudo serlo su madre, aunque también hay un detalle interesante en la película, porque nos dice que la madre de Mary Shelley es una mujer muy liberal, bueno, entre comillas, a ver, una persona muy independiente, muy hecha a sí misma, que no quiere comprometerse con nada, pero que en cambio tiene una dependencia afectiva de su amante Henri Fuseli y de Robert Inley, terrorífica. Dices, ¿cómo es posible que una persona que tiene tan clara cómo debe ser la educación de la mujer en las Ten Lensos luego sea tan débil y se pueda humillar de esta manera ante un hombre? Bueno, entonces, Mary Shelley no quiso decir nada de eso en su novela, porque al revés, o sea, lo que creo que está intentando decir es qué consecuencias tiene el trabajar así, o el funcionar así, o el poner los objetivos propios por encima de todo, ¿no? Porque aquí lo que se ve es la destrucción que se origina a raíz de esa creación. De hecho, hay un artículo muy interesante que supongo que a lo mejor estaba en el resumen, que se llama ¿Creación o catástrofe? ¿Qué es lo que ha originado Víctor Frankenstein? ¿Una creación o una catástrofe para él y para todos los que están alrededor, ¿no? Y contra esa obsesión, ¿no?, del éxito, de la gloria,
de recibir la alabanza, de llegar a donde nadie ha llegado, ¿no? Se opone. De hecho, es muy interesante ver cómo va alternando escenarios, ¿no? Los escenarios pues, de los cementerios, del laboratorio y tal, y la primavera que estalla, ¿no? La primavera que está más, que los campos nunca han estado con este verdor, ¿no? El azul del cielo, la brisa, o sea, la naturaleza frente a ese otro mundo que es un mundo artificial, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, y esto es que me parece que es una buena observación por parte de algunas críticas de corte de esta línea feminista, y es que explica que realmente lo que cambia el mundo no es la ciencia, y lo que cambia la sociedad, las estructuras sociales, no es la ciencia. Yo, como venía a una tertulia de juristas, pensaba, realmente el imperio de la ley es algo terrible en una sociedad, porque eso significa que estamos moviéndonos en el mundo de la fuerza, de quién tiene más fuerza y quién tiene menos fuerza. Entonces, si una sociedad se rige por la ley y por el castigo, y eso crece y crece y crece, es inevitable, somos como somos. Es decir, lo que decía Rousseau tampoco es verdad, y aquí hay una crítica a Rousseau muy fuerte, ¿no? Pero no puede ser ese el sistema o el sustrato de una sociedad, ¿no? El sustrato de la sociedad está en algo interior, ¿no? Que nosotros nos proponemos, digamos, y que lleva a una atención y a una benevolencia hacia los demás, ¿no? Aquí diferencia mucho, ¿no? Mary Shelley entre lo que es simpatía y benevolencia, que son dos cosas diferentes, ¿no? Simpatía es que en realidad yo me dejo atraer por esta persona porque en realidad me veo reflejada en ella, porque en realidad me gusta, porque lo que yo veo ahí es lo que creo que a mí me gusta o que yo soy. La benevolencia es otra cosa, la benevolencia es querer el bien para otro, independientemente de que a mí me compense, no me compense, me reporte o no me reporte. Entonces, mi pregunta en relación a esto de los géneros, ¿y quién decide eso? Porque el mundo es muy variado. ¿Quién decide? ¿No es eso arrollar precisamente la riqueza de la individualidad? Bueno, antes de esto, yo creo precisamente que Mary Shelley es una persona que no anima a eso, como tú bien has dicho, todo lo contrario, al revés. Ella es un ejemplo de fidelidad, precisamente ella se oscurece delante de su marido, solo trabaja para su marido, toda su vida, pues el marido, como sabes muy bien, muere a los 25 años, entonces ella sigue con más que con su obra, que algo escribe, claro está, y sobre todo cartas y demás, como también bien has dicho, sin embargo está consagrada a su hijo Percy y a la obra de su marido. Ese es lo que quiere ella, que triunfar. Y además su concepción está basada sobre todo en la fidelidad, no en ella, en la fidelidad y a esa fidelidad y a esa responsabilidad frente al irresponsable de su marido, verdadero Frankenstein, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa que también dice la crítica feminista es que este monstruo se intenta ver personajes detrás de... Y esto no es no es un error, porque en la época romántica sí que se escribieron muchas novelas en clave. ¿Se me oye bien? Novelas en clave, es decir, y la propia Mary Shelley escribe, por ejemplo, Valperga, que es otra novela, en la cual uno de los personajes es Shelley, y otro de los personajes es ella, que se llama Perdita, y otro de los personajes es Lord Byron, es decir, que sí que está novelando la vida real, ¿no? Por eso se puede pensar que detrás de esta historia hay personajes reales y se está refiriendo a personajes reales, ¿eh? Pero bueno, una cosa que se suele decir, o que decía la crítica feminista, es que, claro, este monstruo representaría más o menos lo que una mujer siente cuando está embarazada y tiene miedo a lo que pueda salir de esa gestación, ¿no? Y entonces tiene miedo a la monstruosidad y por otro lado además tiene miedo, rechaza el embarazo, es decir, en el fondo no lo quiere, ¿no? Y la consecuencia de todo eso es ese monstruo, ¿no? Eso es mentira radicalmente. Uno coge los diarios, las cartas y dices, pero si algo quería esta mujer en su vida antes que ser escritora, pero 1000 veces antes que ser escritora, ¿por qué fue escritora? Porque su marido necesitaba una compañera intelectual
Y ella intentó ser esa compañera. Y su padre también le instaba a ello. Entonces, si algo quería en su vida era precisamente ser madre, y perdió 3 de sus hijos. Además, por negligencia, en 2 casos, de su marido. Es decir, eso no es cierto. Entonces, a ver, yo lo que quería reflexionar es que hay mucha ideología en todas las interpretaciones culturales, y hay mucha moda. Y yo creo que hay que desprenderse de la moda, sino que ir a lo que verdaderamente las cosas nos dicen, y lo que podemos aprender de esos textos, de esas vidas, de esos planteamientos. Claro. Bueno, la verdad es que habéis respondido a la pregunta perfectamente. El texto a veces no es nada más que una excusa para que uno proyecte su ideología o sus fantasías, pero cuando se hace una verdadera labor de investigación histórico-literaria, pues se descubre al verdadero personaje y a la verdadera intención. Parece que está bastante claro que... Es una persona fiel que se pliega a las exigencias de Percy y su odio a la institución matrimonial y no como institución, sino la fidelidad matrimonial, porque él se considera libre para todo. Claro, Y ella, en cambio, no. Lo que has dicho, sí, lo que habéis dicho los dos es interesantísimo, pero hay 2 ideas que tú te has atrevido a incursionar en el terreno jurídico, pues hay 2 ideas que creo que merecen un comentario, y quizás el público podría decir cosas porque hay algunos juristas. Efectivamente, tú has dado la clave. Desde el momento en que hacemos desaparecer las diferencias, pues todo es relativo, y la construcción de las categorías es un acto de la voluntad, por lo tanto, un acto de fuerza. No hace falta ser especialmente inteligente ni especialmente culto para darse cuenta que en realidad ahí está toda la ideología de Nietzsche. ¿De acuerdo? Vale, y luego después ya entrando en una cosa más amable, más en la línea de lo que tú dices, pero conectando con lo tuyo, es que os aseguro que la vida de estos personajes es absolutamente apasionante, novelesca, y quedaría, como le decía yo a mi mujer, no para una película, sino para una serie entera. Pues sí. Pero hay un tópico muy bonito, que a mí me ha atraído mucho siempre, que es la de la compañera intelectual. Compañera intelectual. El de la esposa ilustrada. Esto no os vayáis a pensar que es algo de hace 2 días. Es el hombre que busca a una mujer que no sea madre y procreadora, sino que sea su compañera filosófica, con la que pueda leer, con la que pueda escribir, con la que pueda compartir sus inquietudes intelectuales. Y hay 2 ejemplos históricos que a mí siempre me han fascinado, que son los de Plutarco. Plutarco, ya sabéis, que era el sacerdote griego, que además era filósofo, pero que en realidad pasó a la historia sobre todo por sus novelitas, por decirlo así, sus biografías históricas de las vidas paralelas, que son divertísimas, pero se queda un poco más que en el ámbito de la novela de entretenimiento. Que también las lee en La criatura de Frankenstein, las lee en El cobertizo. Bueno, y además os digo, que no se me olvide, que es que las leían Mary Shelley y su marido, Percy, el griego. De eso quiero que hablemos luego, porque el pozo clásico que tenía era algo absolutamente asombroso. Bueno, pues tiene Plutarco unas páginas preciosas, que yo os recomiendo que las leáis, son muy pocas y muy fáciles, sobre el matrimonio. Y lo que dice que la mujer y él, en un rango de igualdad, y no hay machismo, aunque pudiera ser una sociedad machista y en otras partes de su obra, como tú dices, leyéndola en su conjunto, haya machismo, pero ahí es simplemente casarse para tener un matrimonio filosófico. Es algo bonito, bonito. Y yo no sé si Plutarco lo llegó a materializar o no, pero quien sí lo materializó fue Tomás Moro. Tomás Moro tuvo una esposa a la que llamaba Uxórcula, que es esposita, mujercita, en latín, a la que le enseñó latín y con la que estudiaba y disfrutaba muchísimo. Y se le murió muy joven y para él fue un auténtico trauma. Y luego... Pigmaleón. Efectivamente, ahí vamos. Y luego está el caso, lo que pasa es que es muchísimo más traumático y que tiene unos tintes, yo diría que casi patológicos, que es el de Abelardo y Eloísa. Ahí las palabras que le dirige Eloísa a Abelardo son impresionantes. Dice: prefiero ser tu puta antes que tu esposa, porque si no, no vamos a poder dedicarnos a la filosofía y vamos a tener que cuidar a los hijos. Y ahí decía, la vida de Shelley. Shelley se pasó toda
su vida, por lo que te he leído a ti, que yo no soy un experto en la materia, buscando esa compañera ideal, esa mujer filósofa. Y se iba enamorando platónicamente de diversas mujeres. Y sin platónicamente. Y sin platónicamente. Vale. Pues de esa idea, de esa mujer filósofa, y cuando tenía conocimiento con ella, que a lo mejor era un conocimiento más que el intelectual, se decepcionaba porque, claro, las mujeres, como los hombres, pero ahora mismo hablo desde el punto de vista del varón, pues las mujeres se levantan de la cama con legañas, las mujeres se enfadan de vez en cuando, a las mujeres les duele la cabeza, las mujeres si no se lavan, pues porque no podemos, porque estamos de viaje, pues huelen mal, y evidentemente es así. Y estuvo toda su vida, y me gustaría que me corrigieras, en búsqueda asintótica de ese límite cuasi matemático al que no llegaba nunca. Bueno, yo ahí te digo lo que yo pienso, no sé, yo no lo sé. Pienso que, por un lado, todos tenemos un deseo del infinito que es innegable, pero está claro que las personas humanas no son infinitas, no nos pueden dar eso, no nos lo dará nadie. O sea, es decir, que puedes pasarte buscando todo lo que quieras, ¿no? Porque es que nadie puede ser infinito, no puede tener la perfección suma, eso por un lado. Por otro lado, pienso que esa búsqueda un poco era una búsqueda de sí mismo también, era una búsqueda de sí mismo, de la satisfacción, de la sensación de plenitud que obviamente nunca se va a tener, es decir, primero no la tienes, pero segundo tampoco la mantienes, es decir, la vida está llena de imperfecciones y la sabiduría que enseña esta novela es que, hay que saber mirar al débil, hay que saber cuidar del indefenso, hay que saber atender al que no puede, porque claro, si mi objetivo o mi punto de vista es lo sobrehumano, pues yo me hago inhumano, primero, y segundo, es que no tengo sitio en este mundo, porque este mundo no es así. Entonces, la otra ética, que es lo que decían estas escritoras de otra corriente feminista, es que lo que nos enseña esta novela es que hay como dos éticas. Yo no estoy de acuerdo en que sean dos éticas, una la masculina y otra la femenina. La masculina sería la del poder, la de la fuerza, no estoy de acuerdo en absoluto. Pero la otra ética es la del cuidado, es decir, que volviendo a lo de la ley de antes, lo que verdaderamente cambia las sociedades no es tanto la fuerza como el amor, como el cuidado, o sea, como la solicitud, como... Es que el mundo está lleno de imperfección. Entonces, si uno no acepta eso y primero se sabe también imperfecto, por ejemplo, lo que decía Víctor tiene razón, porque Mary Shelley sí que amó a su esposo con sus imperfecciones. Y consciente de ella, de estas sabiendo lo que era y cómo era, padeciéndolas, efectivamente. Sin embargo, él estaba fuera del mundo. Creo. Bueno, ¿queréis preguntar algo Sí, del público? porque... Que estamos hablando muchísimo nosotros y desde luego es apasionante escucharlo, pero es que es una oportunidad que vais a perder. Aprovechad que están aquí. Bueno, os lanzo un tema, mirad, pero quiero que preguntéis un tema que sí está perfectamente en la cultura popular, lo digo porque a lo mejor pues algunas de las citas que tenemos, pues como son dos expertos en la materia muy especialistas, pues se nos pueden escapar a nosotros que somos juristas o tenemos una vida que va por otros derroteros. Pero una película que yo creo que conocemos todos es Blade Runner. Yo creo que Blade Runner de alguna forma es la misma historia, efectivamente, sí. Es la misma historia. Y hay un momento en el cual se encuentra el replicante, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, el replicante que era el que termina al final muriendo y salvando la vida al cazar recompensas, la cual se encuentra con Dios, literalmente, que es su creador, y le pide que le dé no la vida eterna, sino la vida de cualquier hombre. Hay una frase espantosa de la película que dice: no sabéis lo que es vivir con miedo, porque el replicante tiene una vida de 2 años. Y en la película, la forma en la cual el replicante mata a su creador es horrible. No lo digo porque puede herir la sensibilidad de alguien.
pero es lo de Edipo. Entonces yo os pregunto ya no a los ponentes, sino al público. ¿Qué es lo que pensáis de la ciencia, de las puertas que abre la ciencia? Dejando al margen la ideología que cada uno puede tener, incluso la que pudo tener Mary Shelley. ¿Vosotros creéis que debemos dar el paso de ir hacia adelante y pensar que el hombre es algo que se debe superar? Y vamos a empezar a ver si podemos hacer mezclas, quimeras, transferir nuestros recuerdos a un ordenador. ¿Qué pensáis de eso? Yo no voy a decir nada, solamente voy a añadir a tu pregunta. ¿Se puede frenar eso? Si se puede frenar eso. Es el... No contestes, solamente añado. ¿No se os ocurre nada sobre el particular? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, la lucha contra el cáncer. El cáncer, vosotros sabéis que es la inmortalidad de las células. Hay un experimento verdaderamente macabro, pero que cualquiera que haya leído lo más mínimo sobre divulgación del cáncer se encuentra con él, y es el de una señora que tenía un cáncer de mama en los años 50, me parece, que la trataron y la pobre mujer murió. Pero, además una mujer muy humilde, le tomaron una muestra del tejido enfermo y la cultivaron artificialmente. Y desde entonces se sigue reproduciendo una cepa tras otra de esa mujer, porque el cáncer es inmortal. Nuestras células normales tienen una limitación genética, que es una cosa muy difícil de explicar ahora, que es lo de los telómeros, pero que tras un número de reproducciones cesan. Ninguno de nosotros podemos vivir más de 120 o 125 años, por muy sano que estemos, porque el organismo ya no se reproduce nunca más. Pero sin embargo el cáncer sí. Y esta mujer, de alguna manera, sigue viviendo en ese frasco. Yo, no es por ser alarmista ni catastrofista, es que yo creo que Mary Shelley, entre otras cosas, también está tratando esto y nos está formulando la pregunta. No, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cómo podemos mirar hacia ese futuro? Bueno, un relato de Mary Shelley se llama El Inmortal. Y lo que cuenta es que es un problema ser inmortal cuando tu vida es muy desgraciada. Yo, mira, ese relato lo he leído. Y fijaos que yo lo interpreté en un sentido distinto. Sí. A mí me parecía un relato de una gran sensibilidad femenina, y perdonad si estoy diciendo que hay un estilo de escribir diferente al masculino que al femenino, pues claro que lo hay. Que todo es muy discutible. A mí me da la impresión de que sí, como que hay un estilo de dirigir películas diferente. A mí me da la impresión de que las películas dirigidas por mujeres no es que sean mejores ni peores, simplemente que tienen un matiz distinto. Pero claro, era la historia de una mujer que creo que estaba casada con un señor que era inmortal. Bueno, pues diríais para ella, magnífico, ¿no? Estoy casado aquí con, pues yo que sé, cada uno ponga a Brad Pitt o a Fassbender o a quien le parezca más atractivo, y estará conmigo hasta que yo tengo 80 años. Pero claro, el problema conyugal es mayúsculo. Sí, porque ella sí que envejece. Efectivamente, ella sí que envejece. A mí me impresionó este relato muchísimo. Yo lo vi simplemente como una alegoría de los matrimonios. De los matrimonios en los cuales la diferencia de edad es muy grande, porque tradicionalmente la diferencia de edad era entre el hombre y la mujer. Decía Obregón, nuestro autor clásico de picaresca, que es muy poco conocido. Decían en la obra de vida de Marcos de Obregón, que es un pícaro poco conocido, pero que es muy gracioso también. Y decía, ahí hay muchas reflexiones de Espinel, que creo que es el autor, ¿no? Vicente Espinel. Decía Vicente Espinel en la obra de vida de Marcos de Obregón, dice, mira, la diferencia entre el matrimonio entre hombre y mujer puede ser una cosa razonable, que pueda haber, yo que sé, sea 8 años mayor el varón que la mujer. Dice, pero hombre, que te case a una pobre mujercita con un viejo decrépito que tiene 20 años más que ella, dice, es la máxima crueldad que se puede uno imaginar. Y yo interpreté, ya te digo, cada uno lo lee de acuerdo con su fondo, que en realidad esta obra de Shelley iba por un lado a ver las dificultades matrimoniales cuando hay una diferencia de edad importante, que a lo mejor también podemos verlo como una diferencia de extracto, de origen, de mentalidad, lo que queremos, pero de edad estaba ahí, y quizás a lo mejor
pues como una forma de darle la vuelta a esta diferencia de edad de los matrimonios que estaban tan descompensados en aquella época. En cualquier caso, estarás de acuerdo conmigo, es que es una obra de una penetración psicológica, de una belleza extraordinaria. Yo son muy buenos lo leí y me conmovió muchísimo. Sí, totalmente. Y tú, Víctor, vamos a ver, en esta línea, tú has visto la película de Blade Runner, me imagino, ¿no la has visto? O sea que ahí te tienes que quedar calladito, ¿no? Te favorece. Bueno, de todas formas, mira, otro tema que podíamos sacar, que yo sé que le gusta mucho a mi mujer, que lo has tratado tú, es la conexión con la obra Cumbres Borrascosas, que me llamó mucho la atención. Cumbres Borrascosas, que la conocéis también. Yo os hago una confesión de ignorancia, me la regaló mi mujer, que a ella le encanta, todavía no la he leído, pero sin embargo, ahí es lamentable. Lamentable, pero sin embargo sí que he visto algunas películas, yo sé que no es lo mismo, incluso de pequeñito vi una serie televisiva de Cumbres Borrascosas. No es lo mismo, pero bueno, algo es algo. Pero sí, claro. Háblanos de la conexión de estas dos obras que me parece muy interesante. Pues que están en el ambiente gótico, están en eso, aunque es posterior, ¿no? Cumbres Borrascosas bastante posterior. Bueno, hay un asunto interesante y es que, a ver, Víctor Frankenstein es un personaje trágico. ¿Por qué? Pues porque en la tragedia el personaje es un personaje que tiene muchas cualidades. Lo que pasa que a la vez tiene una conducta deficiente, unas veces por soberbia, otras veces por ignorancia, y eso es lo que le lleva a la catástrofe. Entonces es un personaje con el que, al que no puedes rechazar completamente, pero claro, no puedes estar de acuerdo con él. Entonces ese es el famoso personaje gótico que también está en Cumbres Borrascosas. Ese personaje ambiguo, difícil, porque es una mezcla de muchas cosas y es sobre todo supremo en su capacidad de sufrir y de equivocarse, ¿no? Que esa es la tonalidad trágica en eso. Y también efectivamente está construido en forma de abismo, tiene como cajas, tiene distintos narradores, porque lo curioso de esta novela es que si yo lanzo esto y digo que Frankenstein miente, y que la criatura miente también, y que manipulan, y que utilizan los sentimientos para engañar. Entonces, si Robert Walton está escribiendo una carta a su hermana, que probablemente nunca llegará, porque está en el polo, concretamente está ya en Arcángel, pasando a Arcángel, y a su vez él cuenta lo que Frankenstein le contó a él, pero quien lo escribe es él porque lo pasa limpio y lo redacta, es decir, que la caligrafía es de Robert Walton, ¿no? Y Víctor Frankenstein cuenta lo que la criatura le contó a él. Entonces, en realidad, ¿cómo sé yo si todo eso ocurrió alguna vez? Porque o me creo que Robert Walton se encontró con Víctor Frankenstein, porque si no me lo creo, el único testigo de todos los hechos es la palabra de Robert Walton. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que es una sucesión de historias, de confesiones, de narraciones, que están todas trufadas de bastante incertidumbre y que lo que producen es una sensación de inestabilidad, ¿no? Y en el lector a lo que le llevan es a meterse de lleno en la historia, porque cuando tú estás leyendo una historia en la que un personaje lee y a su vez lee que otro personaje lee, el lector ya se ha perdido, o sea, ya se ha olvidado de que le está leyendo. Es una forma de relativizar completamente la realidad. Y Víctor, en las obras clásicas también veo yo esta estructura, porque por ejemplo los diálogos de Platón no empieza Sócrates se encontró con fulanito, sino Menganito se encontró con fulanito, que a su vez le contó que fulanito le había dicho que no sé qué. Es esta estructura como un poco laberíntica, ¿sabes? Que te hace como perder el hilo de la fuente, ¿sabes? Bueno, el Sócrates protagonista es el protagonista. Los demás van circulando, pero él es el que está, y es el que interroga, es el que pregunta. Nunca responde, él nunca responde, él solo pregunta.
Bien, hablando de personajes principales y secundarios, voy a plantear algo que quizás parezca una frivolidad, pero que me llama muchísimo la atención y me lo he preguntado. Pero este es el Sócrates platónico. Claro, hay otro Sócrates. El de Xenofonte. Hay el de Xenofonte. Y el de Aristóteles. Hay el de Xenofonte. Hay el de Aristófanes. En las nubes. Que precisamente dicen que es el más real. Bueno, a lo que iba. En este mito de Frankenstein tenemos el hecho que es literario y luego se van añadiendo una serie de capas cinematográficas, está en la cultura popular. Pues hay un personaje que a mí me resulta entrañable y que yo siempre lo he asociado de una manera indislegable a Frankenstein, pero que de ninguna manera está en el libro, que es el ayudante del doctor Frankenstein. En la película del jovencito Frankenstein, el Marty Feldman, me parece que hace una interpretación verdaderamente sublime. Es un actor que a mí me gustaba muchísimo, pero a donde quiero ir a llegar es a que, si decíamos antes del Quijote que se le ponen al caballero palabras que no pronunció, pero que en cierto modo también las pronunció, porque la obra excede a la creación de Cervantes. It's alive. Aquí aparece un nuevo personaje. Sí, sí. ¿No os parece mágico eso? Que surja todo un personaje, además que lo veo que está perfectamente bien caracterizado, que encaja dentro de ese mito, no sé. Bueno, a ver, ese personaje nació de la adaptación al teatro de la novela de Mary Shelley, que se produjo, no me acuerdo exactamente de la fecha, puede ser 1823 o... La primera representación. Sí, entonces en esa representación se hizo una adaptación y ahí aparecía ese personaje. Entonces, claro, a base de... el público general conoce una traslación muy escueta y donde lo espectacular es lo más importante, y eso es lo que se va pasando de versión en versión. La primera película muda es de 1915, claro, entonces cada película que se hace recoge los tópicos de la anterior, y entonces va creando una línea distinta que no tiene nada que ver con la novela. Y ese personaje nació en la primera adaptación teatral. No tenía ni idea de eso. Sí, sí. Era de Clark, ¿no? No me acuerdo de quién, no me acuerdo. Y otro tema que me interesa muchísimo vuestra opinión es este. Nosotros ya tenemos una imagen de cómo es el rostro de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein. Yo lo llamo Frankenstein porque en realidad entiendo que se llama Frankenstein, porque es el apellido de su creador. Claro, su apellido sí que es. Claro, no tiene nombre, pero su apellido es. Sí, pero hay mucha gente que los confunde. Sí, pero bueno. Fijaos hasta qué punto la visión de Mary Shelley no era esa. Es decir, tiene una visión del monstruo como un niño recién nacido, indefenso, al que se le ha privado de todo. Hasta de nombre. Que cuando ella escribe el texto, bueno, ella era su primera novela, aunque tuviera un bagaje impresionante de lecturas, era su primera novela. Y su marido le corrigió el texto, le introdujo 1000 correcciones en el texto. Vale. El caso es que cada vez que ella ponía creature, es decir, criatura, él ponía demon, 100, monster, devil. Es decir, esas palabras son de Shelley, es decir, tenía una visión muy distinta del... Para Mary Shelley era una víctima, y se ve que efectivamente no... Súper ilustrativo. Pero os hago otra pregunta ya, dejando un poquito el tema del análisis de la obra, sobre el valor de las representaciones colectivas. Nosotros tenemos el rostro del monstruo, de la criatura, como lo queramos llamar, que, corregidme si me equivoco, es el de Boris Karloff. Sí. Y ahí ya se crea un arquetipo que se va reproduciendo de una manera o de otra. Pensemos que pasa algo parecido con Sherlock Holmes. Tenemos la imagen de él, este señor que va ataviado con ese gorro tan peculiar y ese traje. ¿Cómo? Habitual de la cocaína. Sí, bueno, no es el tema de ahora, pero Sherlock Holmes está muy bien descrito psicológicamente y es un personaje que tiene unas patologías y unas manías interesantísimas. Además de la cocaína, por vía intravenosa, por lo cual tiene el brazo lleno de pinchazos. Pero una pregunta que os hago y lo hago al público también. Ahora, pues, hay como una corriente
que intenta decir, bueno, es que la cara de Frankenstein no era esa, porque en realidad no la describió nunca Mary Shelley. Y una de las recientes películas de Sherlock Holmes, pues es un Sherlock Holmes que no tiene nada que ver con esa imagen. E incluso en Drácula, una famosa de los años 80, me parece, o 90, que sale un Drácula que no tiene nada que ver, que sale con un gorro de copa, me parece, un sombrero de copa, ataviado de una manera que no es el Frankenstein que nosotros recordamos. Perdón, el conde que nosotros recordamos. Sí. Mi opinión, que ya lo digo para ver un poco de polémica, es que eso está muy mal, porque evidentemente ni cuando se escribió la obra de Drácula se pensó en ese señor, ni se pensó tampoco en Boris Karloff, ni se pensó en Sherlock Holmes, pero ellos son ya esos personajes porque tenemos el arquetipo y se ha creado el mito y ha trascendido nuestra cultura. A mí cuando me sacan a un Sherlock Holmes que parece, pues qué te digo yo, un vendedor de zapatos en la Gran Vía, es que a mí no me resulta para nada convincente. ¿Sabéis lo que os digo? Sherlock Holmes es Sherlock Holmes. El arquetipo cobra vida, pero eso no es un desdoro de la obra, al contrario, quiere decir que ha sobrevivido a la creación original. ¿Cómo lo veis vosotros? Si vosotros dirigierais una película sobre Frankenstein, ¿qué imagen le daríais? Desde luego yo los tornillos no se los pondría. Eso lo tengo muy claro. Y yo le haría hablar. Exacto. No gruñir como un cerdo. Exacto. En ese supuesto es más fácil, yo me parece coherente. En el otro supuesto que has puesto tú de Drácula, ¿con qué nos quedamos? ¿Con Nosferatu de Murnau, que como repitió Coppola, o con el de Fisher de la Hammer, con Christopher Lee? Sí, vamos a ver. Que son dos, aunque uno son de serie B y los otros no, pero vosotros, ella probablemente que se puede decir y demás, pero bastante más que ellos. A lo mejor me puede decir con qué personajes de esos se quedaría o con ninguno. Claro. Porque han trascendido también a la pantalla. Claro. A veces quizás el mito no se termina de fusionar del todo y pasamos una etapa de una cierta inestabilidad hasta que se consolida. Hombre, con todos los respetos, la misma representación de la imagen de Cristo, pues hemos tenido dos representaciones clásicas. La representación oriental, que era el Cristo barbado, que es la que ha terminado prevaleciendo, y luego la representación occidental, que era la del buen pastor, que era la del joven imberbe, que es mucho más joven que el Cristo oriental. Bueno, la verdad es que esto ya está resuelto, porque de hecho las películas, las versiones de Frankenstein, siguen otras versiones. Por ejemplo, la película de Kenneth Branagh, que es la más cercana, sin embargo, sigue introduciendo cosas que no están en la novela. ¿Por qué? Porque existe otra película que se llama Novia de Frankenstein, porque, o sea, necesita como darle cierto tributo a cosas que el público ya espera porque son las que conoce, ¿no? No lo sé, yo no sé lo que haría, la verdad. Nosferatu me gusta mucho. Yo me refería de Christopher Lee, pero yo te puedo decir que Nosferatu, yo cuando la vi me asusté. Parece mentira una película en blanco y negro tan antigua, incluso... Pero es como la recrea. Asustan más. Sí. Efectivamente. Sí, sí. Posteriormente. Sí, sí. Sí, sí. Pues mirad, yo creo que prácticamente vamos a terminar ya la tertulia. Iba yo a mencionar a Lovecraft, cuyos ambientes así tan opresivos pueden recordar un poco a lo que tú decías en tu relato, que la novela gótica era una novela de ambiente, fundamentalmente. Lovecraft creo que era un señor, que yo no soy un experto literario en biografía de los autores, que era un poco machista o bastante machista. Todos eran machistas, aparte hacia atrás, todos es que no se puede decir machista de que Kierkegaard era marxista, Marx era marxista, aparte de marxista. Efectivamente. Y él tiene un ensayo literario muy bonito que se llama El horror en la literatura, donde entre otras obras analiza la de Mary Shelley. Y dice en un momento de su narración que no se ha podido demostrar que la obra de Frankenstein fuese mano de su marido, pero él como diciendo, bueno, es evidente que lo era, ¿no? Como dando a entender que le parece inverosímil. No, pero ¿sabes qué pasa? Ese ensayo yo no sé si es de 1939 o por ahí. Bueno, él murió antes. O antes. Efectivamente, debe ser de los años 20.
pues 20, o sea, es muy antiguo. Sí, sí. Entonces no había tanto investigado. Claro. Creo que él podría... De hecho, esta idea de que la obra no le pertenecía, eso ya corrió en su momento por muchas razones. Lo primero porque salió anónima y dirigida a William Godwin, que era, claro, evidentemente era alguien del círculo de William Godwin. Y por otro lado era una novela con temas filosóficos muy pronunciados y eso era impensable en una mujer. Yo creo que a lo mejor lo que Lovecraft está haciendo es como repetir el tópico de la época de lo que se pensaba. Y que tampoco había elementos en aquella época claro, para pero emitir un pronunciamiento definitivo. Ahora están los manuscritos, es fácil verlo, o sea, su letra, la otra letra, o sea, se ve perfectamente. Todo el proceso de corrección y de reelaboración. Claro, eso está en la Bodleian, está todo, se puede comprobar de quién es quién. Y aparte de todo, Mary Shelley hizo 2 ediciones de la novela. Normalmente se lee la del 1818, pero existe otra, que es la de 1831, que cambia algunas cosas, y esa sí que le pertenece totalmente, claro. Bueno, pues, si no queréis hacer ninguna pregunta... Sí. Una de andar por casa. Creo, no lo sé, que soy la única médico que hay aquí. Médico, ¿qué es? Existe en la actualidad mitos de estos. Quiero decir, lo que se vende al público de los avances científicos, ese supuesto traspaso de información a una inteligencia artificial que haga que nos repliquemos sobre nosotros mismos, etcétera, son noticias que venden mucho al público. Pero en realidad, la realidad es que si todos, el inicio, digamos, de todo lo que está pasando ahora en cuanto a la creación de otras personas sin necesidad de una unión entre un hombre y una mujer, procede toda de la famosa oveja Dolly. ¿Alguien conoce el nombre de quién fue el que clonó a la oveja Dolly? Nadie. Nadie. ¿Alguien conoce quiénes son los últimos premios Nobel? ¿Cómo se llaman los últimos premios Nobel que hacen sus investigaciones sobre las células cancerosas? Nadie. Nadie. Todo el mundo conoce el bombo y el platillo de unos supuestos experimentos, estudios, etcétera, donde nos van a hacer prácticamente inmortales. Se nos vende el tema de las células madre para recrear y replicar muchísimos embriones, cuando al final sabemos que se pueden crear células embrionarias modificadas sin necesidad de crear embriones. Al final, ¿qué hay detrás de todo esto en el momento actual? Una sociedad fundamentalmente hedonista que nos gustaría pensar que vamos a acabar con todos nuestros males, que no vamos a morir nunca, que la ciencia nos va a dar la respuesta de todo, que nos vamos a replicar eternamente, que vamos a hacer lo que nos dé la gana, y sin pensar que lo único que hay detrás es, lamentablemente, y lo digo como médico, dinero, dinero, dinero. Grandes compañías, unas veces serán farmacéuticas, que no me meto con ellos porque ellos dependen muchísimo de la investigación que hay, pero otras veces lo que hay es una gran carga ideológica detrás de algunos estados que están muy interesados en que se hagan determinadas prácticas utilizando la medicina. Y perdón por la voz, que yo también estoy un poco... No. Luis. Quería hacer una intervención retomando un concepto que ya se expresó, pero que me permite vincular la persona de Mary Shelley con la ciencia y con el contexto en el que ella escribe su obra. Y el concepto que quiero rescatar es el de electricidad, porque, por cierto, el ambiente en el que Mary Shelley se formó como autodidacta, pero no por eso menos ruidosa, era nada menos que el hogar de un señor que se llamaba Erasmus Darwin, que era el padre del futuro Sharp. Y con ese nombre, Erasmus, francamente, estaba como señalado un destino. Pues bien, la cuestión de la electricidad, que ya 600 años antes de Cristo, Tales de Mileto se interesaba por los fenómenos de los rayos y de los relámpagos, e incluso había descubierto que aproximando una piedra de ámbar
frotando una piedra de ámbar, conseguía que ciertos objetos se aproximaran. Luego ya entramos en lo que hay un libro de Gastón Bachelard interesantísimo, se llama el nacimiento del espíritu científico, donde hace una relación de cómo se va interesando y va progresando la ciencia a través de los siglos. Esta cuestión de la electricidad, que luego intentaré explicar la importancia que tuvo para Mary Shelley en la creación de su personaje, en el año 1600 es cuando se elabora y se utiliza, por primera vez la palabra electricidad. Y es utilizada por un científico que es William Gilbert, que es el primero que utiliza la palabra electricidad. Luego, hay un gran desarrollo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, Benjamin Franklin, concretamente, puede decir que va a desarrollar la teoría de la electricidad de los polos positivo y negativo. Se van haciendo progresos a lo largo del tiempo, en un momento en que es un concepto ideológico, evidentemente, pero es el concepto del progreso indefinido. Es decir, la sociedad estaba en ese momento, a partir de la primera y segunda revolución industrial, ganada por la idea de que la historia era un avance lineal hacia el progreso indefinido. En ese momento no se planteaba todavía esta cuestión ética que hemos comentado aquí, que se ha comentado aquí y que está ahora mucho más de actualidad. Pero lo cierto es que los progresos científicos en relación con la electricidad, por ejemplo, un físico italiano llamado Luigi Galvani, a mediados del siglo XVIII relacionó las contracciones musculares de la pata de una rata, aplicándole electricidad. Luego, Volta, que construye la primera pila eléctrica en 1800, en el año 1800. Faraday descubrió o desarrolló la teoría de la electrolisis en 1811. El libro de Mary Shelley es de 1818. Pero ve aquí que en 1803, concretamente el 17 de enero, en Londres, Giovanni Aldini, que era un médico también de origen italiano, hizo un experimento con un ahorcado, un sujeto que había asesinado a su mujer y a su hijo, lo ahorcan y Giovanni lo exhibe públicamente aplicándole electricidad en los talones y en la cara, consiguiendo que el sujeto produzca unos espasmos, incluso que se le abra un ojo, lo cual hizo que la gente huyera para volver a la sala, entre otras cosas. Pero quiero decir que en ese ámbito de desarrollo científico donde la electricidad estaba jugando un papel importantísimo en la aplicación técnico-científica, es donde Mary Shelley, que conocía todo eso porque era una mujer culta, informada, incorpora la electricidad como un elemento fundamental para la construcción de su personaje. O sea que no es nada casual que se introdujera ese factor en ese contexto histórico donde la convicción, la creencia en el progreso indefinido era el que imperaba en la sociedad. Me refiero, por supuesto, a la sociedad desarrollada de Occidente, que era donde se había iniciado la revolución industrial, donde la creencia en la historia, en un proceso lineal, siempre en el sentido del progreso, imperaba en la sociedad en general. Y Mary Shelley, cuando crea su personaje, introduce además esa otra cuestión que me parece que sí es de una profundidad filosófica muy importante, que es la cuestión del desamparo. El desamparo, la soledad, y por lo tanto también la responsabilidad o la ausencia de responsabilidad. Ese personaje, se ha hablado aquí de los replicantes de Blade Runner. Los replicantes de Blade Runner lo que querían era no solo tener sentimientos, querían tener memoria, reclamaban tener memoria. Mientras que el personaje de Mary Shelley, junto con otros de otros autores, es un personaje sin pasado, sin genealogía, donde la cuestión del desamparo y la soledad se plantea
como algo irresoluble. La necesidad de la alteridad que se manifiesta en esos personajes no puede sino conducir a un final dramático, porque le quiere imprimir a esos personajes algo que es esencial de la condición humana, que es el lenguaje del que carece el personaje. Por lo tanto, la relación de alteridad está ahí truncada desde el comienzo, y la imposibilidad de establecer una genealogía en la cual ese personaje se pueda reconocer. Y en eso creo que Mary Shelley fue una precursora. En una época en que muchas mujeres que las sabían, que eran muy inteligentes, intelectuales, escritoras, debían escribir y publicar con seudónimo. No nos olvidemos que aquí Concepción Arenal tenía que vestirse de hombre 100 años después para entrar a la universidad. O sea que Mary Shelley fue una precursora en muchos sentidos, a pesar de su marido. Muy bien, Luis. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a acabar. Os recuerdo las obras de Pilar: La gestación del mito de Frankenstein y Frankensteiniana, la tragedia del hombre artificial. En cuanto al ensayo de Víctor, todavía no lo tiene redactado, son simplemente unas notas. Se publicará. Y tengo que decir que estoy contentísimo, pocas tertulias han tenido un nivel intelectual tan bueno y además que hemos estado tan relajados. Y también dejando un poco a un lado los temas del derecho y de la justicia, que ya estamos algo fatigados, aunque la revista Tempus Octobris es, por supuesto, una revista judicial. Y os recomiendo también, por supuesto, que leáis la obra de Mary Shelley, El moderno Prometeo, Frankenstein, sus cuentos, que son divertidísimos en el sentido de que se leen muy bien, pero son profundos, a mí me gustan mucho. Y aquí tenéis un pequeño libro de viajes, cuando se fugó con Percy, con el que sería luego después su marido, iniciaron un recorrido por Europa, llegaron hasta Suiza, parece, y lo cuenta con una frescura extraordinaria, las costumbres de los sitios por donde iban, la gente con la que hablaban, está lleno de anécdotas. Y me quedo con una anécdota. ¿Sabéis lo que hacían ese par de fugados amorosos, absolutamente sumidos en una pasión irrefrenable y que nos lo imaginamos todo el día, dados a los placeres carnales? Pues estaban leyendo latín, señores. Latín y aprendiendo italiano. Bueno, pues sí. El día da para mucho también. Y más cuando llueve. Pues muy bien. Ojalá sirva esto para que conozcamos más a Mary Shelley, a nuestros ponentes, que os aseguro que tienen una producción intelectual que merece la pena, y para que aumente la cultura y conozcamos a nuestros clásicos. Muchas gracias.